tratar de ser lo más breve posible y comentarles un poco cómo nosotros hemos transitado estos 19 meses de gestión, en donde básicamente hay un diagnóstico, una prepandemia, y la pandemia y lo que nosotros vemos hacia adelante, y me gustaría poder identificar, digamos, en esa línea de tiempo, algunos temas de análisis que son un poco más estructurales, o cuestiones que nos preocupan con independencia de si tenemos COVID o no tenemos COVID. Un punto de partida, digamos, nosotros cuando se inició el gobierno, creo que más o menos podemos coincidir en este diagnóstico, pero por supuesto estoy abierta a todos los señalamientos que ustedes quieran hacer. Nosotros, desde hace rato, la economía argentina tiene algunos problemas estructurales en su panorama productivo, básicamente en la industria de los servicios asociados. Esta característica ha hecho que tengamos, bueno, lo voy a dejar eso para un poquito más adelante, pero básicamente cuando crecemos, muy rápidamente traccionamos las importaciones, y eso es uno de los factores que nos lleva rápidamente a esa situación en la cual tenemos restricción externa otra vez o falta de dólares, para decirlo de un modo que todo el mundo entienda. Entonces hay un tema de la heterogeneidad del sector productivo, que es un tema que se ha discutido mucho y sobre el cual se ha escrito mucho también. Sería que ahí hay ciertos consensos en cuál es el modo de ir avanzando. Una segunda cuestión es que estamos en una economía que ya puede ser definida como una economía bimonetaria. Básicamente la economía argentina funciona en pesos para todo lo que sean las transacciones, pero a la hora del ahorro y a la hora de algunas transacciones en particular, como es el caso del mercado inmobiliario, la economía argentina pasa a trabajar en dólares, y eso es un desafío macroeconómico inmenso. Yo diría que ese bimonetarismo, esa restricción externa, en realidad tiene como también tres vertientes: la cuestión esta productiva a la que hacíamos referencia antes, esta aceleración en las importaciones cuando crecemos, la cuestión del ahorro en moneda extranjera, y encima de eso el brutal proceso de endeudamiento al que fue sometido el país durante la gestión anterior. Y ese fue un endeudamiento en su mayor parte en moneda extranjera. También hubo endeudamiento en pesos, y alguna parte de ese endeudamiento en pesos, también de corto plazo y bastante voluminoso, en realidad estaba financiado por fondos extranjeros, con lo cual no solo te presiona en el mercado en pesos, sino que en realidad esos pesos van a realizar su ganancia cuando pasen a dólares y se vayan, de manera tal que tenés como las dos cosas juntas. Entonces este bimonetarismo tiene varias facetas que están todas conectadas entre sí y son de compleja administración. Y el tercer punto es lo que podríamos llamar, es un modo medio tecnócrata y antipático de llamarlo, pero cierto tipo de heterogeneidad social o falta de justicia social. Es decir, brechas que se van abriendo en la población y que tienen que ver con la falta de empleo, la falta de empleo con derechos, y otro tipo de brechas que se van potenciando, las desigualdades se potencian, y entonces muchas veces puede pasar que una economía esté creciendo y al mismo tiempo una parte muy importante de la población ni siquiera sienta ese crecimiento. Y no lo siente porque de algún modo se está desenganchado de derechos básicos, ¿no? Incluso paritarias, por ejemplo. Entonces este era el punto de partida de nuestro diagnóstico, es que teníamos estos problemas estructurales de la economía argentina y había que encarar un programa de gobierno que nos permitiera ir avanzando en estas tres cuestiones, poniendo siempre a la producción y el empleo en el centro de la escena, porque esa es la manera de generar valor. Y la distribución de ese valor también es fundamental, por esto que decía antes, para que cuando la economía crezca, se sienta. Es decir, te transformes en una sociedad básicamente más justa. Si no, y de muestra vale lo que está pasando o ha pasado en algunos de nuestros países vecinos, vos podés crecer y podés no transformar tu estructura social, y al final de ese camino, digamos, genera un descontento muy fuerte que tiene que ver con, bueno, no se nota, ¿no?, que estás estable y que creces, pero bueno, ¿y dónde están esos bolsillos que reflejan
ese crecimiento. Y a la par de estos problemas estructurales, creo yo que había, y también me interesa mucho la opinión de ustedes, un cierto diagnóstico respecto de que necesitábamos unidad política para empujar esta agenda estructural. Sencillamente porque ninguna agenda estructural se puede apoyar sin determinado grado de apoyo. Y acá hay una trampa un poco también, porque es verdad que cuando uno trata de avanzar con las agendas estructurales, por definición está cambiando las reglas del juego en algún sector o sobre algunas variables, y eso ofrece resistencia. Entonces allí hay un trabajo muy importante, que creo que es el trabajo que nosotros tenemos que retomar, respecto de poder explicar cuál es el proyecto que nosotros queremos llevar adelante y juntar las voluntades que hace falta para ir trabajando cada uno de estos temas estructurales, digamos. Ese era el diagnóstico, el punto de partida, muy estilizadamente. De ahí se desprendía una agenda bastante nutrida de políticas públicas. Y durante los primeros 3 meses de gobierno, voy a dar un solo dato, no quiero dar demasiados datos, pero porque me parece que no hacen, con un par de datos uno puede ilustrar bastante bien la situación. Luego una caída del salario real de entre el 17 y el 19% durante el gobierno de Macri. Durante los primeros 3 meses de la gestión, el salario real del sector registrado se recuperó en más de 6 puntos. ¿Sí? Esto fue antes del COVID. Durante esos primeros 3 meses también se desplegaron una serie de políticas que tenían que ver justamente con ese diagnóstico que nosotros teníamos. Se incrementaron fuerte los impuestos progresivos en casi 1 punto del PIB, es decir, cobrar impuestos allí donde hay más capacidad contributiva, ya sea por ingreso o por patrimonio. Se desplegó la tarjeta alimentar porque la economía argentina había estado impactada por una serie de evaluaciones muy fuertes que habían tenido una consecuencia muy directa en la aceleración de la inflación. Otro número, durante la gestión Macri, la inflación fue de 300%, y eso nos ha dejado además un piso de inercia en torno al 40%, lo que tampoco es fácil de administrar. Al mismo tiempo, las familias habían tomado un nivel de endeudamiento bastante elevado, y particularmente el sector público había tenido una política bastante agresiva de colocación de deuda a través del ANSES. Toda esa deuda se reestructuró. Ahí el monto de la deuda que se reestructuró fue de 82.000 millones de pesos, digo porque son números bien significativos. Tuvo el tema de volver a incorporar a una cantidad de jubilados y jubiladas en los medicamentos gratis del PAMI. Y, digamos, esos fueron los primeros meses, y ponernos a trabajar en lo que iba a ser, digamos, la agenda más productiva. Y ahí estábamos cuando se declara la pandemia. Y entonces, como suele decir el jefe de gabinete, de 19 meses de gestión que llevamos, 15, un poquito más, son en pandemia. Así que en realidad ya tenemos más experiencia en pandemia que sin pandemia, en particular en este equipo de trabajo. Y entonces, ¿cómo afrontamos la pandemia? Partiendo del mismo diagnóstico y poniendo el eje exactamente en lo mismo, que era proteger los ingresos de las familias, proteger el empleo y proteger también las unidades productivas, todo lo que podíamos, ¿no? Esto no quiere decir que no hubo destrucción, por supuesto que hubo destrucción de empleo, también hubo pérdida de ingresos, además de todo lo otro que hemos perdido durante la pandemia. En primer lugar, por supuesto, una gran cantidad de argentinos, de argentinas, de personas que vivían en este territorio que tuvieron que afrontar la enfermedad en su faceta más dura, y algunos de ellos no pudieron superarla. Y esto es algo que, como estamos naturalizando esta idea de que todos los días en la televisión tenemos la cantidad de fallecidos o la cantidad de recuperados, de algún modo uno se va acostumbrando, pero no me gusta acostumbrarme a ese número, no me gusta acostumbrarme a la idea de todo lo que hemos perdido en términos de afectos y de personas queridas. Me parece que ahí siempre tenemos que hacer un punto y tener bien claro que esto que nos ha tocado vivir es muy feroz, y que también esto explica el estado de ánimo que tiene una parte de la población que no solo ha sido afectada económicamente, que es una poca cosa, y porque ya veníamos de una crisis anterior, entonces es sobre llovido mojado,
sino que además es enfrentar estas de las pocas cosas en la vida que no tienen solución, ¿no? Entonces, enfrentamos la pandemia y muy rápidamente desplegamos un programa muy grande de asistencia pública, con dos políticas, muchas políticas, pero dos políticas que se estudiarán cuando pase el tiempo, políticas tan enormes para el sector público, básicamente el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, y el IFE como un complemento de los ingresos de las familias. Y todo el paquete COVID del año pasado estuvo en torno a 7 puntos del PIB, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque 7 puntos del PIB es mucho, pero no tan importante eso como que se recuperó la función material y simbólica del Estado, ¿no? Y veníamos de años en los cuales se había puesto en discusión esta idea. Bueno, no, pero ¿por qué el Estado? Te caes en la educación pública, digamos, había toda una cuestión. Bueno, ¿para qué no te hay que obligar de que los trabajadores estén en relación de dependencia? En realidad, si somos todos entrepreneurs, quizá de esta manera la economía va a crecer más rápido, vamos a tener la famosa lluvia de inversiones, en fin, todo un relato que no es privativo de la economía argentina. Hay oleadas de esto, pero que no es inocuo porque actúa sobre la percepción que las personas tienen del Estado y actúa también en estos consensos, negativamente sobre estos consensos que uno tiene que lograr para poder avanzar con una agenda estructural. Entonces me parece que si hay algo para rescatar de esta segunda etapa de gobierno, que es la etapa de la pandemia, es justamente la recuperación operativa y simbólica del Estado, la importancia del Estado, y no solo por lo económico, sino y muy fundamentalmente por lo sanitario. Es decir, la salud es un derecho, hay que garantizarla, y así es como tenemos también el plan de vacunas. No importa dónde estés en el país, te tiene que llegar tu vacuna. Es tu derecho que te llegue tu vacuna y eso lo tiene que garantizar el Estado. Superada la primera parte de la pandemia, tuvimos la segunda ola o el último pico de diciembre y después la segunda ola más entrado el 2021, y ahí desplegamos otro paquete de medidas usando también parte de lo que habíamos aprendido durante esta primera etapa en términos de las herramientas del sector público, ¿no? Yo siempre cuento que hay dos cosas, hay dos momentos que hay que recordar. El 20 de marzo, que fue el momento en donde se anunció que íbamos a tener restricciones muy severas sobre la circulación. Bueno, el 24 de marzo salió el decreto de necesidad de urgencia del IFE y el 1 de abril el del ATP. Esos días se publicaron esos dos decretos de necesidad de urgencia. Eso quiere decir que ya estaban armados los mecanismos para empezar a girar los fondos. Y eso implicó un trabajo mancomunado de muchos ministerios y de muchas agencias del Estado, que trabajaron colaborativamente, y esto también es algo muy, pero muy valioso, y hemos aprendido mucho, y nos hemos articulado de una manera que nos permite hoy pensar hacia adelante.